Perfecto. Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Hoy toca hablar de estudios radiológicos digestivos altos, o sea, desde el esófago hasta el intestino delgado, más o menos. Vamos a empezar con estudios radiológicos considerados más simples o más antiguos, como la radiografía simple y la ecografía, y después en otra clase vamos a ver la tomografía computada y la resonancia magnética, un rato más. Estas clases se supone que van a ser un poquito más cortas, más simples. Los objetivos de la primera clase son tratar de defender la existencia de la radiografía simple de abdomen. La verdad es que la radiografía simple de abdomen está en extinción y no se extingue por pequeños detalles nomás de su utilidad, y de eso vamos a hablar un poco entonces. De la obstrucción intestinal, del cuerpo extraño digestivo alto, el neumoperitoneo está con signos de interrogación, y el ultrasonido casi no tiene aplicaciones digestivas altas, o sea, en esófago, estómago, duodeno, el ultrasonido convencional poco y nada participa, pero hoy vamos a comentar algunas cosas. La radiografía de abdomen en nuestro medio se llama radiografía simple, ¿cierto? No porque sea fácil, sino porque es sin contraste, se refiere a sin uso de medio de contraste que opacifique alguna estructura. Y como todas las radiografías, se representa en escala de grises, con tonos más oscuros para las cosas que tienen gases y más densos para las cosas que tienen calcio, metales, elementos quirúrgicos marcados, etc. La radiografía se puede ver tanto en pacientes delgados como la de la izquierda, o obesos como la derecha, y uno ve casi todo, ve prácticamente todo. Si la radiografía está bien hecha y sabemos mirarla, uno puede ver muchas cosas. Hay mucha información ahí adentro y vamos a tratar de ir revisando cuál es la información. Lo primero que uno puede detallar, incluso en este paciente que es más gordito, es que se ve el plano subcutáneo, se ven los músculos de la pared abdominal lateral. Aquí están los el músculo transverso y los oblicuos, separados por tejido adiposo entre medio. Están las tres capas, igual que como lo dibuja Netter aquí. Y aquí también tres capas de músculo claramente delimitados. También podemos delimitar el diafragma gracias al gas que hay aquí arriba en los pulmones, ¿cierto? Hacia la pared posterior podemos delimitar la silueta de los músculos psoas, gracias a que están rodeadas de tejido adiposo en el retroperitoneo. También encima de los músculos psoas algo se delimitan ahí los riñones, con cierta dificultad, pero algo se delimita. Además, podemos ver la silueta hepática en su contorno no solo diafragmático gracias al gas arriba, sino el contorno inferior. La silueta esplénica es más difícil porque el vaso es más chiquitito, entonces es difícil saber dónde anda el vaso por ahí. El retroperitoneo, tenemos poco que decir en la radiografía simple. El páncreas es muy plano, el duodeno no se ve, la aorta y la vena cava muy difícil. Solo estas siluetas de aquí, ¿cierto? Tenues siluetas de los riñones, pero bueno, si no se ven, no hay ningún problema. Y el tubo digestivo es lo que más nos importa, y a eso vinimos, ¿cierto? En la radiografía simple de abdomen, nosotros vemos el tubo digestivo gracias a que el tubo digestivo humano tiene gas dentro. Siempre, todo el día. Todo el día tenemos gas. Así que no es culpa no, nadie tiene la culpa de andar con gases. Obviamente, si uno no sé, come como chancho, va a tener más gases. Si come poquito, tiene pocos. Eso es normal, pero gas vamos a tener. El meteorismo es una característica de la especie humana, y gracias a ese gas nosotros vemos en la radiografía sin contraste el tubo digestivo. El estómago se ve con dificultad porque en general tiene poca distensión si es que está vacío.
el estómago está prácticamente colapsado en reposo, aunque siempre tiene un poco de gas. Aquí se ve un poco de gas en esa zona, pero no vemos mucho más. Ahí tal vez está un poco de gas en el antro. El estómago, lamentablemente, puede tener muchas posiciones, como dibuja acá el doctor Netter. Entonces, no es muy fácil de seguir en una radiografía, pero más o menos uno se hace una idea de dónde está y además, sabiendo su forma, reconoce la forma que le dé el gas, en la burbuja de gas que tenga. El colon se dispone en la periferia, excepto el transverso y el sigmoides, y el intestino delgado más al medio, ¿cierto? Pero el delgado en ayunas también tiene poco gas, entonces ver unas pocas burbujas, quién sabe si por acá, por ahí, por acá, tal vez por ahí está el delgado. No, no es muy claro. El colon es más fácil, el colon ascendente, ahí como tiene este moteado de gas y heces sólidas, es más fácil de reconocer. Ahí también, todo eso, el colon descendente se reconoce un poco más. Acá hay un poco de sigmoides, ahí hay una burbuja en el recto. Acá hay otro poco de sigmoides. El sigmoides, como el estómago, es muy variable en su posición y muy variable en su longitud. Entonces también no es fácil de encontrar en la radiografía y puede andar por cualquier lado. Puede estar debajo del estómago o puede estar bien abajo en la pelvis. Bueno, la primera controversia que existe entre los radiólogos y dentro de los mismos radiólogos y además con los médicos clínicos es si la radiografía de abdomen es un estudio que se hace de pie o en decúbito. Y es una controversia que es infinita y no tiene solución. Pero tengo que hablar de eso. No hay solución, pero tengo que hablar de eso. Este es el mismo paciente el mismo día. ¿Por qué le tomamos una radiografía de pie y una en decúbito? Porque el tratante pone en la orden, en forma automática, escribe radiografía de abdomen de pie. No pone radiografía de abdomen, pone de pie. Entonces uno tiene que ponerla de pie. No la tomamos con mala intención la radiografía de pie. Está tomada con la mejor intención del mundo, pero queda peor que la en decúbito. No sé si se dan cuenta, pero yo la veo diferente. Yo veo que ya las vértebras se ven más nítidas de pie, o sea, más nítidas en decúbito que de pie, pero también la silueta del hígado, también el gas en el estómago, el gas en el colon, que está aquí también, con dificultad, hay un poco de gas, acá hay otro poco. Todo se ve más nítido, que decir, el retroperitoneo, ¿cierto? Los psoas, todo se ve mejor en decúbito. Entonces, ¿por qué tomarla de pie? Bueno, por algunas cosas que vamos a ver más adelante, que según yo están equivocadas, pero no tengo la razón. La radiografía en decúbito se ve mejor. ¿Por qué se ve mejor? Ya lo vamos a explicar. Acá hay otro ejemplo. Elegí puras radiografías de mujeres con mamas, porque así uno se da cuenta fácilmente cuál está de pie y cuál está en decúbito, ¿cierto? Ahí están las mamas que se corren hacia los lados y dejan de molestar, dando estas imágenes que unos confunden, ¿cierto? Decúbito, la misma paciente, el mismo día, vemos el mismo mioma calcificado, pero se ve mucho más nítido en el mioma en la radiografía en decúbito y además todo se ve más nítido. ¿Por qué será? Bueno, eso es porque cuando uno está de pie, la guata se abomba. A todos nosotros, cuando nos acostamos, se nos aplana la guata y nos sentimos más flaquitos que cuando estamos de pie, ¿cierto? Cuando estamos de pie, el abdomen se hace un cilindro. Al ser un cilindro, tiene mayor diámetro anteroposterior y menor diámetro lateral. Al tener mayor diámetro anteroposterior, los rayos X viajan más tiempo dentro de la materia y no dentro del aire, dentro de las estructuras sólidas, y llegan más degradados y con mayor distorsión que en una estructura que está aplanada en sentido anteroposterior. Al tomarla en sentido anteroposterior,
en decúbito, además, uno puede hacer que la columna se aplane. Acuérdense que todos tenemos la lordosis lumbar que nos aleja de la placa radiográfica que yo puedo poner aquí atrás del paciente. Cuando acuesto al paciente, el abdomen no solo se aplana por gravedad, sino que también la columna se alarga, disminuye la lordosis lumbar, entonces mejora la calidad de la imagen porque se pega más al paciente, se aplana el paciente. Es como la mamografía. Yo sé que ustedes son jóvenes y nunca se han hecho una mamografía. Yo estoy ya a edad de que me la hagan, pero la mamografía es el terror de las mujeres porque les duele, porque se la aplanan la mama. ¿Y por qué les aplanan la mama al tomarle la radiografía? Porque al aplanarla se mejora la calidad de la imagen. Bien, entonces, ¿cuál está en decúbito y cuál está de pie? Ahí está fácil, ¿cierto? Dice que está de pie y dice que está de pie. Además tiene mamas y están hacia abajo. Listo, están todas de pie. ¿Qué tiene este paciente? Acá hay un signo clásico de la medicina que se descubrió a principios del siglo pasado y que todos conocen y que se llama los niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos se refiere a este nivel, esta línea que hay entre el gas por arriba y el líquido por abajo, ¿cierto? Gas, líquido, niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos se ven solo estando de pie. Ahí tenemos nivel hidroaéreo en el estómago y el resto de estos son en el intestino delgado. En el colon, en este paciente parece que no hay. Ese mismo paciente con niveles hidroaéreos lo acostamos, los radiólogos obsesivos. Ah, bueno, los huesos se ven mejor, claro. Ya no hay niveles hidroaéreos, aquí está acostado. Lo que sí veo es más intestino. Veo intestino, por ejemplo, aquí en el flanco, donde no podía verlo. Veo intestino aquí, donde no podía verlo. Entonces estoy viendo más intestino. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estoy viendo más porque está más sano? ¿Se mejoró porque se le fueron los niveles hidroaéreos? No, pues sigue enfermo. ¿De qué está enfermo? De dilatación del intestino. Su intestino está muy dilatado anormalmente. Todas esas tripas están anormalmente dilatadas. El nivel hidroaéreo no es el signo. Los niveles hidroaéreos son comunes en los seres humanos porque cuando bebemos agua, por ejemplo, tenemos un nivel hidroaéreo en el estómago, después esa agua viaja al intestino delgado y tenemos niveles hidroaéreos en el intestino delgado. También cuando llega el contenido líquido del ilion al ciego, hay nivel hidroaéreo en el ciego, pero son niveles hidroaéreos fisiológicos. ¿Cuáles son los niveles hidroaéreos patológicos? Los que muestran dilatación del intestino. Entonces el signo no es el nivel hidroaéreo, el signo es la dilatación. Es difícil porque a todos nos han enseñado, desde antes de enseñarnos radiología, que el signo se llama nivel hidroaéreo. Ahí está el mismo. Acá hay otro paciente, no es el mismo. Otro paciente que a la izquierda tiene todos sus niveles hidroaéreos muy bonitos. Y a la derecha es como que tuviera más tripas enfermas. Esto pasaron días. ¿Por qué está peor? No, no está peor, está acostado nomás. Y la diferencia es que no se ven niveles hidroaéreos, pero se ve el intestino delgado anormalmente dilatado, o sea, está con signos posiblemente de una obstrucción intestinal y se ve mucho más claro eso en decúbito. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, en conclusión, cuando uno dice, uy, qué grandes los niveles hidroaéreos, está diciendo, uy, qué grande la dilatación intestinal, y eso es el signo, es la dilatación. No es fácil, entender las cosas no es fácil. El signo radiológico de la obstrucción intestinal es la dilatación intestinal, no el nivel. Bueno, para saber si algo está dilatado o no, hay que saber primero cuál es el calibre. No es fácil, porque todos tenemos calibres diferentes en todas partes, ¿cierto? Hay narices más grandes, orejas más grandes, ojos más chicos.
todo es variable dependiendo de cada paciente y además depende de si es un niño, si es un adulto, si es pequeño, si mide 2 metros. Así que no es fácil, pero más o menos usamos esta convención que está aquí en estas imágenes, que el intestino delgado debiera medir menos de 3, que el ciego debería medir menos de 8, que el transverso un poco menos. El sigmoide lamentablemente es muy variable, a veces hay sigmoides más gruesos, más delgados, etc. Entonces, para embarrarla más todavía, la dilatación patológica intestinal, que ya es difícil de ver y de interpretar, y que el nivel hidroaéreo y los 3 centímetros, tiene diagnósticos diferenciales. No todo paciente que tiene dilatado el intestino está obstruido del intestino. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque cuando a uno se le paraliza el intestino por otros motivos, por ejemplo, se corta la circulación arterial de la arteria mesentérica superior por una embolía, por ejemplo, el intestino se paraliza y después de paralizado puede producirse gas en su lumen y aumentar de calibre. Paralizado y lleno de gas se ve dilatado como en una obstrucción. Lo mismo pasa la parálisis en las peritonitis, por ejemplo, en una apendicitis aguda con peritonitis, frecuentemente hay dilatación patológica intestinal. En otras causas de peritonitis como la pancreatitis aguda, en pacientes posoperados sin peritonitis, pero operados de grandes cirugías, especialmente coloproctológicas, es muy frecuente el que haya un hilio de intestino delgado posoperatorio. Entonces el diagnóstico diferencial es muy amplio y por lo tanto una radiografía simple sola, sin cuadro clínico, no sirve para nada. Y lamentablemente con cuadro clínico y todo, a veces se necesita otro examen. ¿Y cuál es ese examen? En la actualidad es la tomografía computada de abdomen y pelvis que vamos a ver en la clase siguiente. Bueno, ¿y cómo es esto? Esta es otra controversia con la radiografía de abdomen. Este paciente aquí está de pie y aquí está acostado, ¿cierto? Se nota porque acá tiene niveles hidroaéreos y acá no los tiene. Parece estar obstruido porque tiene dilatación del delgado, pero tiene gas en el recto y mucho gas. Está a punto de dar por lo menos un solo de trombón, ¿cierto? Aquí se ve todo el sigmoide, el recto. En cualquier momento el paciente se expresa. ¿Es posible esto? ¿Cómo es eso? Es difícil de entender. No debería ser porque todos estudiamos fisiología, pero es difícil de entender. El tránsito normal del tubo digestivo es muy variable. En el esófago son solo segundos, en el estómago son horas y depende de lo que uno come y la cantidad que come. En el delgado también depende de lo que come y la cantidad, pero en general son horas nomás y pocas. En cambio en el colon, el tránsito del colon es muy lento. Y si uno está enfermo o se obstruyó del intestino delgado o del estómago o del esófago, el colon no tiene ningún estímulo proximal para ir haciendo avanzar el contenido sólido y el gas que tenga. Entonces, durante una obstrucción alta de esófago, de estómago o de delgado, el colon puede estar lleno de caca y puede tener gases también en el colon y en el recto, y eso no descarta que el paciente está obstruido de una obstrucción intestinal proximal. Para nada. Incluso hay toda esta mitología de los gases por ano, esa expresión tan estrafalaria de la medicina. Ha tenido gases por ano, si ustedes se fijan, este paciente en cualquier momento y en forma reiterada. Cada vez que el paciente le aumenta más la presión del abdomen por mayor distensión de intestino delgado, más ganas va a tener de eliminar ese gas rectal. Va a tener gases por ano y ustedes van a decir, tranquilidad, no hay obstrucción. Máximo es una suboclusión porque se está tirando sus peditos y salió un mojoncito. Eso no es así. El colon tiene otra velocidad y no depende de si está o no distendido
o transitando el intestino delgado para decidir eliminar su contenido. Y más encima, el colon traicionero tiene bacterias y por lo tanto puede generar gas y volver a tener gas en las imágenes y seguir obstruido el paciente. Así que yo les recomiendo que se olviden de preguntarle al paciente si ha tenido gases por ano, porque eso no sirve para nada, solo los va a confundir. Bueno, cambiemos de tema. ¿Qué tiene este paciente? Es un paciente obeso en decúbito. Se ve raro, se le ve el intestino. ¿Por qué se le verá el intestino? Porque tiene gas anormal, no solo dentro del intestino, sino que fuera del intestino. El gas fuera del intestino significa neumoperitoneo. ¿Cómo vemos el neumoperitoneo en la radiografía? Acá hay una tomografía computada para tratar de entenderlo. Cuando el neumoperitoneo clásicamente empuja el diafragma hacia arriba y lo separa del hígado, nosotros podemos ver este signo que es ver el diafragma rodeado de gas pulmonar y gas peritoneal. Eso es lo más clásico. En decúbito es más difícil de que ocurra, excepto en el neumoperitoneo masivo, pero en este caso se ve porque es masivo. Ahí se ve la explicación porque hay gas pulmonar y gas en el peritoneo y el hígado descendió un poquito. ¿Y cuál es la explicación para esta imagen de que el intestino se ve dibujado con un lápiz? O sea, como que tuviera gas afuera y gas adentro. La explicación es que cuando hay gas afuera y adentro de una tripa, se ve la pared dibujada. Es distinto a esta otra pared de por acá, que no se logra ver dibujada por dentro y por fuera, porque aquí no hay gas por fuera. Esos son los signos de neumoperitoneo en la radiografía de abdomen. Está explicado por la presencia de peritoneo alrededor de todos los órganos del abdomen y alrededor del intestino delgado. ¿Y qué tiene este paciente? Es una mujer, tiene menos mamas porque le cuelgan menos o son más jóvenes, es más joven, ¿cierto? ¿Qué tiene? Una radiografía de tórax acá no tiene nada que ver, debe tener un problema esofágico. No. Tiene gas pulmonar por arriba y gas peritoneal por abajo. Gas pulmonar por arriba y gas peritoneal por abajo. Y aquí un nivel hidroaéreo del estómago, ese es el fondo gástrico, ella tomó agua y tiene gas y agua. Tiene neumoperitoneo. Eso se debe a que el peritoneo cubre todo el diafragma por debajo, ¿cierto? Esa es la imagen. Aquí vemos otra radiografía de tórax con lo mismo, un mínimo neumoperitoneo. En este caso, ese es el estómago con nivel hidroaéreo, que es normal. El neumoperitoneo, incluso mínimo como este, que deben ser unos 10 ml, ¿quién sabe cuánto es eso? Se diagnostica con radiografía de tórax de pie. Eso es verdad, de que es de pie, es verdad. Pero no hay problema porque todas las radiografías de tórax son de pie, excepto que el paciente no pueda estar de pie. El neumoperitoneo mínimo de esta cuantía solo se puede diagnosticar en la radiografía de tórax. En la radiografía de abdomen, ni de pie ni acostado se va a ver, porque el contraste que se usa en la radiografía de abdomen es distinta que el contraste que se usa para ver el gas pulmonar. La técnica radiológica para gas pulmonar es distinta que la técnica radiológica para abdomen. Así que sí, el neumoperitoneo se estudia de pie, es una radiografía de pie, pero no es una radiografía de abdomen de pie. Entonces, bueno, terminemos con la cuestión. ¿Cuáles son las indicaciones de la radiografía de abdomen de pie? En mi mundo, que es chiquitito y pequeñito y oscuro y lleno de tinieblas, no tiene indicaciones. ¿Y por qué se enseña la radiografía de abdomen, que la radiografía de abdomen tiene que ser de pie? No tengo explicaciones. Ya traté de explicar. Bien, veamos unos ejemplos de radiografía de abdomen y vamos terminando. No sé cómo, permiso, vamos a verla ahora. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué le pasó al cliente?
es una radiografía de abdomen, se ve dilatación patológica del intestino delgado sin niveles hidroaéreos porque está en decúbito. ¿Qué será? Debe estar obstruido. ¿Está obstruido a pesar de que tiene caca y gas en el recto? Sí, ya lo sabemos. Muy bien. ¿Cuál es la causa? Ese es el problema de la radiografía de abdomen. Llegamos hasta ver la dilatación. Vemos la dilatación, pero empezamos con la lista. Sangüesa dijo que podía ser obstrucción, pero también puede ser ileo postoperatorio, puede ser peritonitis, puede ser isquemia mesentérica. Entonces, ¿cuál será la causa? A veces no se puede saber. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lamentablemente una tomografía computada. La tomografía computada claramente muestra, en este caso, que hay un asa de intestino delgado saliendo desde la región inguinal hasta el escroto, cosa que pudieron seguramente saber los médicos tratantes en su momento y sospechar, por supuesto, haciendo un buen examen físico. Pero es una sospecha, pero no pueden estar seguros de cuál es la complicación que pueda tener el paciente. Entonces, ese es un gran problema de la radiografía de abdomen en la dilatación patológica intestinal. Ve la dilatación, pero no ve la causa. Ese es un gran problema. En este otro paciente, ¿qué es lo que pasa? En este caso, lo que está anormalmente dilatado tiene posición alta en el estómago, en el abdomen, en la boca del estómago, y tiene forma de estómago. Es un estómago grande, pero tiene, incluso ahí está la cisura angular, ¿cierto? El antro, cuerpo. Ese es el estómago anormalmente dilatado. ¿Y cuál es la causa? El doctor Sangüesa dijo que no se puede ver la causa. Bueno, ocasionalmente sí se puede ver la causa, pero es muy infrecuente. Por ejemplo, en este caso, aquí hay algo sospechoso. Hay una cosa redonda como calcificada. Y por acá, en la zona de la vesícula, hay gas. Entonces, ocasionalmente se trata de obstrucciones intestinales que tengan algún signo radiológico clásico, como por ejemplo este que es que se produjo una fístula colecisto-duodenal, ahí está la vesícula llena de gas, y el cálculo migró hasta donde pudo porque el intestino delgado va disminuyendo su diámetro hacia distal y ahí se quedó el cálculo. Fístula, entonces, colecisto-duodenal, no es frecuente ver la causa de una obstrucción en una radiografía de abdomen, pero a veces ocurre. También puede ocurrir al ver cuerpos extraños. Esa es otra indicación bastante importante de la radiografía de abdomen en la presencia de cuerpos extraños. Uno de los cuerpos extraños más importantes que ustedes van a ver, ojalá que muy poco, pero que se ven en cirugía, es este cuerpo extraño, que es un cuerpo extraño que no tiene nada extraño, es un cuerpo muy conocido y que es el marcador de una compresa. Las compresas quirúrgicas traen un marcador metálico característico que permite que si se nos queda una compresa en alguna parte dentro del abdomen, la podamos identificar en una radiografía tomada en pabellón e ir a sacarla inmediatamente. El problema es que para eso hay que saber matemática. A veces no se cuentan bien las compresas, ¿cierto? Y nunca se van a lograr contar bien porque somos humanos, no somos máquinas, y entonces se nos queda una compresa, en este caso se quedó una compresa perihepática ahí y se abscedó. Pero lo importante es saber que eso es un marcador de una compresa. Antes de ponerles esos marcadores no se veían y entonces no se podía saber si estaba o no dentro del abdomen y había que volver a operar. La radiografía simple de abdomen para cuerpos extraños también es muy útil cuando el paciente se traga algo, porque uno puede no solo identificar si está lo que se tragó, sino que saber a dónde está. Por ejemplo, este paciente se tragó esto que es un puente dental de una prótesis dental. Por la posición alta en el estómago, en la boca del estómago que le dicen, está posiblemente en el estómago. Si nos fijamos, esto tiene austras y está atravesando, así que ese es el transverso. Y sobre el transverso normalmente solo tenemos el estómago. Señor, usted se tragó su cuerpo extraño y está en el estómago. ¿Qué hacemos? ¿Se lo sacamos por el esófago con una endoscopía o lo dejamos fluir hasta que salga por abajo?
si decidimos dejarlo pasar hasta abajo, lo único que necesitamos hacer es decirle al paciente que venga, no sé, día por medio, dependiendo de cuál es su tránsito intestinal, a tomarse una radiografía. Por ejemplo, aquí vino un par de días después y ahí va ya seguramente en esta zona que es el sigmoides. Vamos bien con el tránsito, todavía no lo elimina, pero está posiblemente saliendo. Esa es una forma de resolver el problema de un cuerpo extraño sin hacerle ningún hoyito al paciente, sin meterle una sonda, sin meterle un endoscopio, ni operarlo. Solo ir viendo si es que el cuerpo extraño avanza. Bien, entonces la radiografía de abdomen es útil en el tubo digestivo alto en pocas cosas, pero todavía 120 años después de que se inventó, no se entiende bien. Sirve para el estudio inicial de la obstrucción intestinal, pero no sirve para saber exactamente cuál es la causa. Para el neumoperitoneo no se usa. No, pongan en Google, pongan neumoperitoneo X-ray. Salen puras radiografías de tórax, muchachos. No hice yo ese trabajo en Google, no, ¿cómo puedo hacerlo? Bien, y este dato, por favor, muchachos, los gases por ano. Bueno, doctor Sangüesa, cada día. Bueno, 2 palabras sobre los estudios con medio de contraste. Esto no es radiografía simple, es la radiografía contrastada. Este es un esófago anormalmente dilatado con burbujas y líquido y nivel hidroaéreo. No es normal, el esófago normalmente está vacío, tiene un tránsito de 3 a 6 segundos, así que no puede tener contenido. Tiene contenido porque tiene una estenosis donde está la flecha, una estenosis filiforme típico de una acalasia. La acalasia es una enfermedad bastante frecuente del esófago y el diagnóstico con endoscopía no es siempre muy fácil. La radiografía con medio de contraste sigue siendo útil para verlo. Acá está el estómago, por si acaso, y eso por allá es el duodeno y unas asas de intestino delgado con medio de contraste. Otra utilidad del medio de contraste varitado en el tubo digestivo alto es algunos casos de estenosis esofágica de difícil interpretación. En este caso, si uno fuerza la imaginación, hay una cosa aquí que protruye el lumen y ahí sigue el esófago normal y aquí una neoplasia esofágica, aparentemente ulcerada, diría algún experto, ¿cierto? Ahí estaría la neoplasia. Una gran neoplasia estenosante del esófago. También puede ser útil especialmente para decir cuál es su longitud y qué distancia tiene hasta el cardias y definir bien para ponerle una prótesis esofágica. Podría tener cierta utilidad el hacer un estudio varitado. Y en algunos casos de hernia hiatal de difícil diagnóstico, las hernias hiatales a veces son de fácil diagnóstico cuando son muy grandes, en endoscopía se ven fácil, pero en algunos casos en que son intermitentes o el paciente es difícil de estudiar por vía endoscópica, etcétera, puede ser de utilidad la radiografía con contraste varitado. Aquí se ve el esófago ascendido y por eso está zigzagueando, empujado por esta hernia hiatal con fondo gástrico en el tórax y para allá el estómago. Los estudios con medio de contraste del intestino alto pueden ser con medio de contraste con bario o con medio de contraste yodado. Se usan mucho menos que antaño porque han sido reemplazados por la endoscopía, principalmente por la endoscopía y también por la tomografía computada, pero se siguen usando en estos diagnósticos. No los usen para otras cosas. Los médicos generales y los otorrinos las usan para el estudio del reflujo gastroesofágico, una cosa que no se entiende. Estos son los diagnósticos nada más. Finalmente, 2 palabras del ultrasonido. El ultrasonido en el tubo digestivo alto casi no tiene participación, porque un cáncer gástrico, un cáncer de intestino delgado es difícil de diagnosticar. Aquí podemos ver, por ejemplo, un gran engrosamiento circunferencial de un segmento de intestino. Lo blanco es el lumen, la pared es negra. Aquí en longitudinal la pared es negra, lo blanco es el lumen.
Esto es el lumen, esto de aquí. Esa es una pared intestinal difusamente engrosada y que el Doppler además muestra aumento de su vascularización. Eso es una acentuada enteritis que puede ser, por ejemplo, por enfermedad de Crohn, pero hay otras enteritis infecciosas que también podrían verse así de acentuadas. No es común que usemos el ultrasonido para ese diagnóstico, pero puede servir, especialmente, por ejemplo, en una enfermedad de Crohn, en que ya sabemos que la tiene, para no estar haciendo tomografías computadas que son más caras y que irradian al paciente, podemos controlar su enteritis con ultrasonido en algunas ocasiones. En este otro caso, hay un engrosamiento de nuevo circunferencial con el lumen ahí, pero si se fijan, es muy corto. Es cortito y después la pared va finita. ¿Qué significa eso? Un engrosamiento corto focal, un cáncer. Ocasionalmente podemos encontrar un cáncer en el tubo digestivo alto con ultrasonido, pero no es su principal indicación. El ultrasonido sí sirve para las hernias externas, o sea, posquirúrgicas, umbilicales, inguinales, atascadas. Esta es una imagen de una hernia, no recuerdo si era umbilical atascada. Esto es la piel, este es el plano muscular, este es el subcutáneo. Era umbilical. Correcto, umbilical. Y ahí se ve un asa de intestino delgado, yeyuno, dado sus pliegues tan evidentes, esto es yeyuno, atrapada una asa cerrada de intestino delgado. La presencia de líquido alrededor indica que esa asa está sufriendo isquemia y está traspasando agua que no puede volver por las venas por oclusión venosa en el punto, en el anillo herniario. Así que para las hernias atascadas es más barato y más rápido un ultrasonido que una tomografía computada. Esas son las indicaciones, una hernia externa o el seguimiento de enteritis y nada más. Eso es todo para mi primera clase. No sé si seguimos.